u ejecutivos, les da la más cordial de las bienvenidas. Les agradece también que nos hayan esperado estos 15 minutos a este foro abierto, DevOps, una cultura, no una moda. Hoy tenemos dos grandes invitados, que es Andrés Aranda y David Charafia, ¿ya? Ellos van a hablar un poco de su experiencia y les van a contar un poco en lo que ellos trabajan y todo, y van a comenzar este foro abierto. Esta actividad nosotros la hacemos en el marco del Diplomado en Adopción e Implementación de la Cultura DevOps. Bueno, dejo con ustedes a Andrés y a David. La pantalla es de ustedes. Bienvenidos. Perfecto, hola, bueno, bienvenidos a esta mesa redonda, a esta charla. Ojalá que de ahí puedan hacer algunas preguntas y bueno, siéntanse, siéntanse con total libertad y después de enviarnos las preguntas que tengan o algún comentario, ahí vamos a estar atentos para poder irlas respondiendo. Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Aranda, yo soy ingeniero civil informático de la Santa María, de la Casa Central ahí en Valparaíso. Eh, la gran mayoría de mi experiencia está forjada dentro del mundo de la arquitectura. En el último tiempo, obviamente me fui acercando mucho más a DevOps, pero en todo este trayecto siempre estuvo súper vinculada. Fue algo en lo cual estuvimos trabajando en conjunto con las personas en distintas empresas donde estuve. Eh, Adicionalmente a eso, yo estoy certificado en TOGAF. TOGAF es un framework de arquitectura empresarial. Em, y me tocó pasar por varios roles también, desde ser jefe de proyecto, Scrum Master, trabajar con metodologías ágiles, Waterfall, en industrias que fueron un poco más ligadas a industrias súper modernas, donde ya la tecnología finalmente es algo bastante más natural. Que eso es un poco de mi experiencia. Ahí dejo a David con ustedes para que también pueda presentarse. Bueno, yo antes que empiece a hablar David, eh, estoy muy contenta porque ya tenemos al profesor Rodrigo López con nosotros, así que muy bienvenido, profesor, ¿ya? Y ahora, antes lo visualizamos, ahora ya se me perdió un poco de pantalla, pero no sé si nos está escuchando. Ahora sí. ¿Me escuchas? Perfecto, muy bien. Así que, profesor, la pantalla es suya. Bienvenido, ¿ya? Perfecto. Bueno, primero que todo, perdona a todos los asistentes por el pequeño atraso. Tuvimos que, bueno, parte también de la presentación de hoy es la capacidad de responder muchas veces a todo este tipo de circunstancias y cómo ha cambiado el entorno hoy en día, todo esto por tecnología. Déjenme compartir. Perfecto, muy bien. Bueno. Parte del objetivo de la actividad de hoy es comentar un poco y conversar respecto a este nuevo programa que estamos dictando aquí en el departamento y en la Facultad de Economía y Negocios respecto a DevOps, cómo es una cultura y no una moda. Eh, Probablemente ya tuvieron tiempo de conocer un poco a Andrés y David, que son dos docentes del programa. Y para comenzar la discusión, eh, me planteé yo que revisáramos y pensáramos un poco en un artículo que se escribió hace algo más de 11 años, que es este artículo de Mark Andreessen, que publicó el año 2011, donde él presentaba algo que podríamos llamar ahora un grupo de profecías sobre lo que venía. Y que incluso este artículo que publicó en el Wall Street Journal lo llamó en ¿Por qué el software se está comiendo el mundo? Para que se hagan una idea, en esos momentos cuando él presentó esta columna, todo sonaba grandilocuente, futurista, eh, pero vamos a ver hoy en día de que no se equivocó en mucho de lo que él veía que iba a suceder, sino que eh, ha sido un poco más. Para que conozcan un poco a Mark, Mark es reconocido inversor, empresario, ingeniero de software en Estados Unidos, se le reconoce como uno de los cofundadores en Netscape y Mosaic, que son de los primeros navegadores web con interfaz gráfica y que fue grandes aportes en todo lo que es el desarrollo digital. Bueno, en esta columna, parte de lo que nos presenta Mark es cómo en ese tiempo ya se observaba que más empresas e industrias estaban comenzando a utilizar software.
Piensa lo que en esos años recién estábamos hablando de la aparición de Facebook, que Google recién se veía como una pequeña empresa que se estaba dando a conocer. Y en esos momentos, Mark, que era parte del equipo directivo de HP, estaban dando un giro respecto a realizar una mayor inversión en software más que en hardware. Que incluso uno de sus grandes análisis en esta columna es que el año 2011 él preveía que los próximos 10 años se iba a realizar una irrupción tecnológica y que las grandes empresas, las grandes industrias de hoy en día iban a depender de Silicon Valley. Algo que nosotros hoy en vemos que ha sucedido e incluso iba más allá y ya anunciaba a todas las empresas e industrias que 2011 tenían que comenzar esta revolución de los datos, del software, para adaptarse al cambio que ya venía en curso. Entonces piénselo, esto pasó hace 11 años atrás y la situación se ha cumplido. Y en Chile tampoco no nos ha tomado digamos, no hemos quedado fuera. Y podemos ver cómo los últimos indicadores respecto a la economía digital ya pronosticaban que para el año 2021 todo lo que era la economía digital iba a ser eh, una cuarta parte del PIB. Eh, los datos, si bien no han sido actualizados, sabemos que todo lo que pasó durante el periodo de pandemia y cómo muchas organizaciones tuvieron que responder a la situación, probablemente estamos mucho más allá. Entonces, la gran pregunta, y yo creo que algo que muchos de ustedes también les interesó asistir a esta charla es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos frente a esta necesidad? ¿Cómo hacemos el cambio para acercarnos a migrar a una estructura de software, una estructura de datos? Y ante este problema, los últimos años, desde el 2008-2009, apareció esta gran metodología DevOps, que apareció como la salvadora, como esta técnica de conectar lo que es operaciones y lo que es desarrollo. Pero también hemos visto cómo en los últimos años muchos se han olvidado de los principios y han comenzado a verla solo como un conjunto de aplicaciones, programas que tengo que instalar. Y también comienza la discusión de cuál es mejor, cuál me sirve más, cuál me sirve menos. Y se pierde un poco la discusión del por qué llegamos a este punto, por qué utilizamos DevOps. Entonces, parte del objetivo de esta actividad es invitar a Andrés y David, que son expertos en el tema, de que tienen un largo desarrollo en todo lo que es el desarrollo eh, eh, de, ¿cómo se llama? En todo lo que es el desarrollo ágil, que nos comenten un poco cómo ellos aprecian todo este cambio. Y para poder comenzar con la discusión, me gustaría primero invitarlos, quizás puede ser a David, que nos cuente un poco desde su perspectiva, eh, ¿cuán relevante crees que se ha vuelto la tecnología en las organizaciones? Estoy sin silencio, ya. Hola a todos, hola, bienvenido Rodrigo. La magia en la televisión en vivo parece. Estamos Sí, aquí reaccionando al cambio rápidamente. Bueno, la tecnología, yo creo que quedarse corto decir que es relevante, va bastante más allá y las predicciones que están en el artículo que mencionaste, yo creo que no se cumplieron, se quedaron incluso un poco cortas. El CIO de Microsoft el año 2019 decía que, lo sepan o no, todas las empresas hoy día son empresas de software. Eh, ¿Y eso qué quiere decir al final? Que hoy día un banco es tan una empresa de desarrollo de software como podría ser Facebook u otro. O sea, al final todos sus procesos operativos, el core de negocio es digital, es todo software. Entonces, ya no basta con que las empresas tengan un departamentito TI que está escondido, a lo mejor la subgerencia, o lo típico que uno ve en varias partes, que está la gerencia de administración y finanzas, que tiene abajo un gerente TI. Eso en realidad ya se está quedando bien atrás. Tener un CTO, un CIO más potente dentro de la empresa, se está empezando a ver todo lo que tiene que ver con la innovación en conducción automática, Tesla, por ejemplo,
ya no hay ámbitos casi donde la tecnología no se haya metido en el corazón de los negocios, y por lo tanto estamos hablando hoy día de que cuán relevante es la tecnología en las organizaciones es vital. No, yo no me imagino ahora que la cosa sea nada menos que eso. Mira, sí, no, es increíble cómo ha dado el cambio. Tú por tu parte, Andrés, ¿cómo lo has visto? Tú Sí, estás actualmente en una fintech, así que imagino que... sí, a mí en ese sentido también me ha tocado ver cómo ha ido evolucionando la tecnología. Uno cuando parte estudiando esto un poco, lo, lo parte estudiando desde otros puntos de vista, desde el punto de vista de la programación y otras cosas. Y cuando uno ya empieza, está en los últimos años y empieza a trabajar en la empresa, se da cuenta finalmente la relevancia que tiene esto. Yo partí en mis primeros años en una empresa pequeña y luego empecé a trabajar en una aerolínea bastante grande. eh, y realmente te das cuenta que la tecnología es fundamental. O sea, hoy día los aviones no vuelan prácticamente, los aviones comerciales no vuelan sin tecnología. Y es vital para que puedan volar. Y toda la información que después descargas, cómo funcionan los sistemas de reserva. Y así sucesivamente cuando empieza a haber otras industrias, como la industria financiera, que hoy día también está súper vinculada a la tecnología. Las fintech nacen siendo empresas de tecnología que tienen productos financieros, pero definen ser, por ejemplo, cloud native desde un momento prácticamente cero. em, y es justamente lo que les da ventajas frente a otras que todavía están en los procesos de migración de sistemas legacy, ambiente un poquito más burocrático, que son menos ágiles. Así que, para contestar, yo creo que un poco la pregunta, sí, yo creo que hoy día la tecnología es fundamental. Se ha comido buena parte del mundo y lo que falta por comerse en tecnología yo creo que es muy poquito. O sea, es difícil hoy día imaginarse el mundo sin tecnología. Yo creo que podríamos hacerlo, pero yo creo que es realmente muy complicado porque ya nacemos con eso. Sí, mira, interesante lo que comenta. Incluso me llamó la atención porque tú que tienes también has participado de varias organizaciones, varias empresas acá en Chile. Sí, nosotros siempre vemos las noticias, cómo se está acelerando esto y cómo en el mundo van cambiando. Pero, ¿cuál crees que es la situación de las empresas en Chile? Yo creo que hoy día la situación de las empresas en Chile es como, está un poco mezclada. Yo creo que tenemos un número importante de empresas que han ido de manera bien acelerada, tomando posición en el mercado, y son justamente estas empresas que han empezado a trabajar en temas de agilidad, que han sido capaces de descolgarse un poco del mundo un poquito más burocrático que a veces que a veces no les permite poder entregar valor rápidamente. Que se han subido al carro de trabajar con alguna metodología ágil, que se han subido al carro de DevOps, DevSecOps, FinOps, y finalmente todas esas variantes y que empiezan a vivir esto como, como una cultura, ¿ya? Y no como un evento finalmente que es pasajero. Eso es súper importante porque esto no es un framework que yo voy y aplico. Lo importante de esto es empezar a vivirlo dentro de las organizaciones, creerse el cuento, y eso es que es lo que realmente va a generar cambios. Cuando podemos venderle al ejecutivo, cuando podemos venderle a un directorio, que esto realmente va a provocar cambio y va a generar valor en la organización. Esto no sirve verlo solamente desde el punto de vista tecnológico. Siempre tenemos que verlo desde el punto de vista de negocios, cómo lo aceleramos y cómo entregamos valor de manera más rápida. Sí, no, tienes bastante razón. Es interesante el punto de cómo hay que hacer ese cambio de mirada. Si no me equivoco, tú, David, te ha tocado asesorar, acompañar a varias empresas en este cambio. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has encontrado a las empresas? A ver, la empresa en Chile en particular, yo creo que tienen en general, hay una conciencia de esta realidad que hablábamos recién, ¿cierto? Que la tecnología es algo vital ya que hay que incorporar. Y la conciencia está, pero después uno cuando empieza a revisar estadísticas, por ejemplo,
Hay una que a mí me gusta harto revisar todos los años cuando sale, que es el Digital Competitivity Ranking, que agarra una lista de 64 países y lo evalúa en algunas dimensiones que tienen que ver con cuánta tecnología hay, qué tan bien formado está el personal, y la capacidad de adaptarse al futuro. Y ahí Chile, en general, se está moviendo en la mitad, un poquitito más abajo, cuando uno toma todos los países. Acá hay una lista de países bien amplia. Y Chile está igual cerca de países europeos. Está Italia un poquitito por abajo, Polonia está un poquitito por arriba. Entonces, hay que mirar otras variables también. Si uno después esto lo corta, en países que tienen un PIB más o menos parecido al de Chile, Chile sube mucho y pasa de estar en el 60% a estar en el 30%. O sea, cuando uno lo compara con países más o menos del mismo porte, sube mucho. Y después cuando uno pone en el contexto latinoamericano, Chile es el primero. Y ahí está apalancado principalmente por la formación de la gente en Chile. Chile tiene súper buenos profesionales y tiene políticas de inmigración súper buenas que hacen que llegue talento de afuera. Y eso nos diferencia mucho de otros países que están un poquito más aislados. La inversión en telecomunicaciones es un punto fuerte en Chile. Ah, en Chile hay muchas empresas telcos, se han hecho proyectos de inversión gigantes en el último tiempo para dar conectividad en Chile. O sea, a los que les ha tocado, los que les ha tocado viajar un poco, los megas por segundo que uno descarga en Chile son mucho mejores que en otros países. Y eso nos da ventajas competitivas. La cantidad de celulares que hay per cápita en Chile es una locura. Estoy hablando de celulares inteligentes. Entonces, eso hace que el mercado se abra. Los chilenos no somos tantos y eso hace que la cantidad de inversiones que se pueden hacer cueste un poco más. Y normal ver que empresas más chicas se pegan un pasito por o Brasil o México primero, pero el ecosistema chileno para fomentar este tipo de cosas es súper bueno. Pues está Corfo, por otra parte, que también ayuda un montón a que se hagan cosas. Startup Chile, etcétera. Ahora, si uno quiere mirar el otro, dije cosas buenas, ahora si uno quiere mirar el otro lado de la moneda, en este mismo ranking, uno de los puntos que más mencionan como una debilidad de Chile es que somos poco ágiles para hacer negocios. O sea, hay mucho, tenemos la mentalidad, tenemos los insumos para hacerlo, pero nos cuesta romper la inercia. Y yo creo que en parte tiene que ver con que las empresas grandes son empresas más familiares, donde la tradición es importante y explícitamente algo que está medido en este ranking es el miedo al fracaso, que bueno, es un indicador súper importante porque lo que es la cultura DevOps, equivocarse es algo que no es malo, es parte del proceso natural, de algunas máximas como equivocarse rápido y chiquitito. Netflix, por ejemplo, tiene un concepto que se llama lo Distress Monkey, o, no me acuerdo exactamente, pero los monitos, Chaos Monkey, que lo que hacen es que van botando la plataforma y ellos mismos se van haciendo errores para ir viendo la resiliencia del sistema. Y eso es algo que todavía nos cuesta trabajar aquí en Chile. Y bueno, ahí DevOps es parte entrega un par de respuestas, o sea, cómo afrontamos la agilidad que tenemos y cómo afrontamos el miedo al fracaso de una forma un poquitito más en positivo. O sea, equivocarnos no está mal. Esa es un poco la invitación. En general yo diría que Chile está bien, pero hay cosas que se pueden hacer todavía. Oye, tomando lo que decía ahí, David, yo creo que es súper importante este tema de que tenemos que tratar de movernos hacia que caernos es algo natural, equivocarnos es algo natural. Lo que tenemos que aprender es justamente que cuando nos caemos tenemos que aprender a levantarnos rápido, tenemos que aprender a qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, ojalá que eso no nos vuelva a pasar, pero dejar de buscar culpables, empezar a buscar muchas más soluciones, empezar a buscar causas raíces, qué es lo que pasó, y incluso, como dice David, empezar a forzar a veces los sistemas, trabajar un poco metodologías como la del caos, que es nos va a pasar, nos vamos a caer, entonces tenemos que prepararnos para que eso ocurra y no asumir que todo va a funcionar impecable todo el tiempo, porque eso no es realmente la realidad. Un niño, desde que nace hasta que crece, pasa por muchos procesos, se enferma, se cae, termina en el médico, en la clínica, de repente está súper bien, de repente está súper mal. Lo mismo puede pasar con los sistemas, pero tenemos que acostumbrarnos a poder diagnosticarlos, poder estar con ellos de manera bien concurrente de cierta forma, para que nos acostumbremos a que si algo se cae, lo podamos recuperar rápidamente.
Mira, interesante lo que comentan. Y sí, mira, ahora les voy a hacer una pregunta y yo creo que todos tenemos nuestra versión o nuestra respuesta a ella. Y creo que muchas veces que nos toca ver, porque David nos mencionaba el hecho de cómo en Chile tenemos una buena inversión. Pero, por ejemplo, a mí personalmente me ha tocado ver empresas que están realizando inversiones gigantescas en tecnología, en hacer el cambio, pero no les resulta, o sea, tienen grandes dificultades, van golpeándose con todas las piedras y todos los objetivos que se habían puesto no los logran. Entonces, me gustaría saber, ¿por qué crees tú de que se produce eso? Y antes de darte la palabra, todos los asistentes, igual que quieran hacer alguna pregunta, los invito a que lo dejen en el chat para luego vamos a ver también detalles, dudas que tengan al respecto. A ver, es una pregunta interesante son materias universidades, ¿cierto? La tasa de proyectos exitosos, desafiados, es bien brutal ver cómo los proyectos fallan mucho, pero también hay indicadores que muestran que usando metodologías ágiles los proyectos fallan menos. Cuando uno deja de ver el desarrollo de software, por ejemplo, si fuera ese un tipo de proyecto, como el enfoque que había antes de casi ingenieril de hay que armar un edificio, por lo tanto tengo el plano claro desde antes y pasar a un modelo en que yo voy diseñando las cosas a medida que además puedo ir variando con los usuarios finales. Entonces es un ciclo mucho más iterativo y de a poquito esos proyectos en general tienden a fallar menos y terminan siendo un mejor producto. Pero yo creo que la pregunta es un poco más amplia porque no tiene solamente que ver con el desarrollo de software. Hay muchas empresas que dicen nos vamos a migrar a la nube. ¿Por qué? Porque la nube la lleva, pero no se explica muy bien el por qué nos estamos moviendo. O, por ejemplo, voy a comprar SAP porque es lo que la lleva. Y hay muchos casos donde la gente compra el software nuevo o la tecnología nueva y sigue operando con los mismos procesos de antes. También esto es un caso de estudio típico. Yo compro un software de clase mundial y después me pago el doble de las licencias en adaptarlo a mis procesos. Y eso es bien particular, pues, y pasa harto en las culturas latinas, en Europa, en Francia, Italia, el mismo cuento, o sea, no algo chilensis. En los países más anglo pasa un poco menos, pero tiene que ver con esto de tratar de, cuesta cambiar procesos, cuesta cambiar prácticas. Yo creo que principalmente el motivo es porque estamos muy enfocados en la herramienta y poco enfocados en el proceso, en la metodología, en ir avanzando a poco, y ir tomando aquí pasos incrementales. Eventualmente, efectivamente, tu empresa puede necesitar SAP, pero en lugar de llegar y comprarlo, hay que mejorar los procesos de gestión interna y puede ser con Excel. Y después del Excel le pongo una herramienta intermedia, open source, por ejemplo, y cuando soy maduro, cambio a la herramienta final. Entonces, y nuevo, esos son conceptos bien de Lean, que es básicamente de donde sale DevOps. Entonces, yo creo que esos son algunos de los motivos. Yo creo que ahí todos podemos encontrar después, si buscamos nuestra experiencia propia, además, vamos a encontrar un montón más. Mira, hay un aporte que en el chat donde, bueno, de uno de los asistentes que nos dice de que él siente de que fallan mucho más, pero que duelen menos. Por lo tanto, que igual de repente puede que ahí esté la ventaja. Pero, Andrés, eh, David nos comentaba el hecho de este cambio que uno puede ir haciéndolo por partes de manera incremental. ¿Cómo lo ves tú? Yo soy un fiel creyente de eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer en el tiempo es justamente eso. Para enganchar justamente con lo que me estás diciendo, porque también quiero darme después la vuelta hacia la parte de procesos que es súper interesante. Eh, es súper importante poder generar cambios de poquito y que esos poquitos ojalá incluso puedan ir a ambientes productivos. Quizás para los que son aquí un poco más técnicos, es cada vez que yo tengo un release chiquitito, aunque no afecte en nada la aplicación, ojalá incluso lo pueda pasar a producción. ¿Por qué? Porque finalmente lo que voy disminuyendo son las deudas con respecto a lo que voy pasando. Y así cada vez que voy integrando, se me hace más fácil integrar, se me hace más fácil probar. Hay menos riesgo de romper las cosas. Si rompo algo chico, no rompo todo el sistema. Entonces,
Por eso que es súper importante pensar en ese sentido en, sí, tengo un destino que probablemente me lo definí en algún inicio del proyecto o alguien lo definió y quiero llegar allá, tengo una SIS, un to be para llegar allá, pero la forma en cómo lo voy ejecutando, cómo voy pasando desde una SIS hasta un to be, tiene que ser algo que ojalá sea lo más ágil posible. Y enganchando un poco con lo que decía David, yo creo que desde el punto de vista de procesos es algo que hoy día en la empresa adolecemos mucho. Compramos un software de clase mundial, compramos Cibel, compramos Dynamics, compramos buses de servicios todavía en algunos casos, eh, u otras herramientas que son brutalmente caras. Estamos hablando de proyectos de implementación en empresas grandes de 5, 10 y más millones de dólares que en algunos casos han fracasado y muchas veces se intentan 2 o 3 veces y gastamos eso 2 o 3 veces. Y no nos damos cuenta que el problema no es la herramienta, el problema es que el problema son los procesos nuestros. ¿sí? No lo hemos levantado, no lo hemos afinado, no hemos levantado los riesgos, no le hemos generado KPI, no lo hemos vuelto lean, no lo hemos hecho más liviano, sino que nos seguimos enfocando en que vamos a comprar una herramienta y que mágicamente la vamos a instalar, la vamos a cambiar por completo, porque lo típico es que terminamos personalizándola y además esa herramienta nos va a resolver mágicamente los problemas. Eso realmente no es así. Primero tenemos que trabajar en nuestros procesos. Sí, no, tienes razón, incluso me ha pasado a mí de repente cuando alguna organización o empresa me invita a algún proyecto y existe como ¿cómo decirlo? Esa pena de que han hecho varias cosas, pero como que no ven los resultados y tienes razón que muchas veces puede ser de que simplemente estén cambiando la carátula, algo cosmético y no donde radica el problema real, que puede ser en los procesos, en la forma en cómo tú estás haciendo desarrollo quizás no es la mejor palabra, pero cómo tú estás haciendo el despliegue, es donde haya algo donde estás perdiendo tu efectividad. Pero bueno, eso en parte yo creo que es el cómo estamos ahora. Pero creo que muchos de los asistentes vinieron a escuchar un poco de qué es DevOps. Entonces, me gustaría conocer un poco también la opinión de ustedes, porque DevOps comienza el año 2008 como, bueno, no se presenta todavía como DevOps, pero sí está metodologías ágiles, 2009 ya comienza a aparecer. Comenzó de manera bastante de experiencia, incluso me encanta el libro donde describe el proceso DevOps como una caja de chocolate. Eh, pero hoy en día estamos en este entorno de este océano de aplicaciones. Entonces, me gustaría saber, ¿por qué creen ustedes que DevOps ha logrado suplir esa necesidad? ¿Por qué ha resultado ser útil? Yo creo que, ¿qué es lo que ha pasado con el mundo de DevOps? O sea, nosotros empezamos a hacer DevOps hace muchísimos años atrás. Me acuerdo que nosotros empezamos con prácticas de este estilo sin que todavía tuviese nombre. Partimos en la TAM hace muchísimos años atrás, en .com con esto. Eh, los chicos de infraestructura eran realmente increíbles. Y empezamos a hacer esto, pero todavía no tenía nombre, pero empezamos a hacer deploy mucho más seguido, empezamos a darle, digamos, darle herramienta a los chicos del mundo de desarrollo para que ellos mismos pudiesen hacer cosas, empezamos a empoderarlos, empezamos a hacer que las máquinas, digamos, de cierta forma se configuraran mediante scripting. Y de cierta forma, esos son los primeros inicios que tenía DevOps, empezar a acercar realmente el desarrollo a la operación. Porque lo típico que vamos a vivir hoy día en muchas empresas es que están un área que desarrolla por un lado y la otra que está operando. Finalmente lo que tenemos que hacer es tratar de romper esas barreras y vivirlo más como una cultura en ese sentido. ¿Y por qué nos ha sido tan útil? Porque si realmente lo vives, logras acercar a la gente independiente que hoy día estemos trabajando, ¿cierto?, de manera remota, más lejos, eh, los chicos de desarrollo empiezan a trabajar con la gente de operación, los equipos empiezan a compartir juntos, empiezan a ver los problemas de negocio, que es muy vital. Muchas veces lo que pasa
con operaciones que no viven el problema de negocio real. Y cuando los acercas y cuando estás trabajando con las mesas, con las áreas de negocio, empiezas a ver que algo que pasó tiene un impacto finalmente monetario, en los ahorros o en la estabilidad de un proceso de la empresa. Por eso que yo creo que DevOps ha sido tan importante porque ha permitido, por un lado, acercar estas dos como grandes áreas, pero también ha permitido habilitar en tiempos mucho menores, en conjunto con la agilidad, valor en las empresas. Algo que nosotros veíamos usualmente en proyectos que se demoraban un año, 2 años. Hoy día, siguiendo una cultura de DevOps y con agilidad, podemos estar mostrando algo chiquitito, pero quizás lo empezamos a mostrar en 2 semanas o en un mes incluso, y ya tenemos algo en producción. Y ya podemos empezar a darnos cuenta si era más o menos lo que queríamos. Podemos empezar a testearlo, incluso en algunos casos podemos empezar a hacer A/B testing para saber si esto es lo que quiere el usuario o esto es lo que quiere el usuario. Y si no le gusta, bueno, lo bajo, lo cambio rápidamente, coloco otra cosa y así sucesivamente. Y esto le va generando valor a la empresa de manera rápida, que es lo que hoy día estamos buscando. Sí, no, tienes razón en ese punto, pero a mí lo que me llama la atención es de que pese a que existe como están todos de acuerdo en que DevOps no es solo un medio o una herramienta, todavía en muchas organizaciones se ve y existe esa discusión si un proyecto DevOps es un proyecto TI, un proyecto del área técnica, o es un proyecto para vender más. Entonces, eh, ¿qué crees tú, David? ¿Por qué les costará todavía entender el concepto quizá a nivel operacional? Ah, es una pregunta bien, es bien entretenida porque y ahí voy a dar una vuelta más larga para responderla, pero cada cierto tiempo Gartner saca mucha información, pero entre ellos saca un grafiquito que se llama el hype de las tecnologías. Entonces hay una curva que dice cuando una tecnología acaba de salir, nadie entiende nada lo que es, pero lo sacan y tiene un montón de hype y la gente está toda feliz y todos queríamos usar inteligencia artificial, quantum computing y después nos empezamos a dar cuenta qué es lo que realmente hace y empieza a bajar y lo que Gartner le pone el valle de la desesperanza, así como que creemos que la cuestión no sirve para nada, y después empieza a subir de nuevo y llega a algo que se llama el valle de la productividad, y realmente le empezamos a sacar partido. DevOps lleva harto tiempo, o sea, dice 2008, uno podría redondearlo, lleva 15 años, uno podría decir que no es tan poco tiempo, eh, pero partió al inicio como algo más un poco más escondido. Hoy día ha ganado más, ahora que hay tecnologías más habilitantes, se ocupa. Yo he escuchado muchas empresas que licitan un proyecto de DevOps, pero lo que en realidad lo que están licitando es una plataforma para poder montar servidores, no el proyecto entero. Entonces todavía no se entiende muy bien lo que es, y son cosas que nosotros en el diplomado vamos a empezar a conversar, qué realmente es y cuáles son los departamentos que están metidos. Eh, y como decía también antes, DevOps es una convergencia de muchas metodologías, algo que siempre hemos hecho los que trabajamos en el mundo de software. Nos dimos cuenta hace mucho tiempo que ir liberando entregables de a poquito era la mejor idea, involucrar a la gente de operaciones también es una buena idea, porque en la medida que nosotros vemos, y esto es porque ha sido útil hasta ahora, cuando nosotros vemos que todo el equipo de trabajo, desde incluso los comerciales que están vendiendo cosas, hasta la parte de opera, tienen indicadores comunes y hablamos el lenguaje de negocio, o sea, en lugar de decir cantidad de incidentes o cantidad de errores, hablamos de cantidad de transacciones o cantidad de compras con signo Luca al frente. ¿Cuántas lucas está vendiendo la aplicación? Se empiezan a alinear cosas y DevOps invita, la cultura invita a eso, a que el equipo sea un poco más transversal, un poquitito gente más empoderada, lo que genera más autonomía, hace que la gente esté más motivada también haciendo las cosas. Entonces, dar cuenta por qué esto ha sido útil, pues porque hace que todos seamos parte del proyecto que está trabajando. Es algo bien, emocionalmente incluso, es un discurso bien entretenido y está bastante lejos de lo que muchas veces trata de hacer, que es decir, que tú lo partiste diciendo, voy a comprar Jenkins por acá, voy a tener Nagios por acá, voy a tener Slack por acá y listo, tengo DevOps. Chuta, no, ahí estamos, y sin embargo pasa todavía que se licita eso en algunos casos, pues no. Y no es porque, por lo que ha sido exitoso, DevOps ha sido exitoso porque es una cultura que genera colaboración entre los equipos. Y así como está, y hay una nota al margen, ¿no? Así como está DevOps hoy día,
Andrés lo contó por ahí, pero hay otras metodologías como FinOps que han estado apareciendo, que lo que buscan es la misma integración, pero además ahora queremos subir a la fiesta a los chicos del área de finanzas, que antes cuando uno compraba servidores era re fácil tener las cuentas claras. Ahora que el consumo de la nube es súper dinámico, es vuelto loco. Entonces, ahora estamos subiendo también a los chicos de finanzas esto y estamos armando de DevOps, FinOps se está empezando a sumar también. Entonces, esto ha sido un camino exitoso y hay que entenderlo así como una metodología. Sí, no, es interesante bueno, yo creo que ese es uno de los grandes potenciales de la metodología de que si se aplica sobre sí misma, va dando estos siguientes pasos para avanzar y agregar a más distintas otras unidades de la organización al flujo y empezar a acelerar mediante estos pequeños cambios, comenzar a generar grandes cambios. Pero Sí, ahora viene, ah, dime Andrés. sí, yo creo que ahí es fundamental en esto el hecho de que cuando uno empieza a trabajar sobre metodologías como DevOps, que finalmente permean como una cultura, cuando uno trabaja con agilidad, tienen que venir acompañados de cambios bien profundos en las organizaciones. Cambios que tienen que ver con el clima laboral, cambios que tienen que ver con cómo piensa la gente y también entender algo que es súper fundamental dentro de los ecosistemas que estamos viendo hoy día, que tiene que ver con la colaboración. A mí me toca, de hecho, ser profe justamente de uno de los cursos que está relacionado con colaboración y damos hartos ejemplos que tienen que ver con esto. ¿Cómo forma un equipo que sea colaborativo? ¿Qué modelos podemos tener ahí? ¿Qué pasa cuando un equipo que funcionaba bien empieza a entrar en crisis? ¿Cómo puedo empezar a resolverlo? Eh, y empezar a buscar un poco afinidad en los equipos, cómo debería armarlo, cómo persigo objetivos estratégicos, ¿no? Porque el objetivo en sí de los equipos no es construir una aplicación o cambiar algo que ya estaba. Finalmente, cada uno de los equipos está asociado a objetivos estratégicos. Y en el momento en que empezamos a entender lo importante que es nuestro trabajo para conseguir esos objetivos estratégicos, créanme que eso va a cambiar completamente la manera en cómo uno piensa. Sí, mira, esto de los equipos es también suele pasar en muchas organizaciones, ¿eh? Cuando intentan dar este salto a DevOps, que sí, ahora está más en boga decir estamos en transformación digital. Quizás DevOps todavía hay muchos usuarios que no introducen el concepto, pero siempre se ve, digo, en la gerencia, mediana gerencia o alta gerencia, algo de, no, dejemos esto al equipo de TI, al equipo que esté en front desk o en back office, eh, pero es importante también invitar al resto de la organización, a todo lo que es gerencia, a participar del proceso. Entonces, para ir cerrando quizá parte de nuestro análisis, porque si estamos ya en la hora y me van a comenzar a retar ya, eh, ¿de qué forma creen que DevOps puede ayudar a las organizaciones en Chile hoy? Porque alguien podría decir, no, me veo un curso por YouTube, sigo un par de tutoriales para instalar estas aplicaciones. eh, ¿Dónde está la diferencia? Voy a Bueno, interrumpir un momento. Disculpa, David. No, tienen unos minutos más porque empezamos más tarde. Así que Eh, tranquilos, por favor, y respondan porque están llegando hartas preguntas y Muchas gracias, comentarios. Marcela. No, a ustedes. bien, a ver, ¿en qué uno podría preguntarse, claro, en qué se van a beneficiar o cómo se van a beneficiar las organizaciones? A ver, esto es bien amplio y lo hemos machacado harto en este ratito que hemos hablado. Hay un tema de cultura que uno va entendiendo cuando lee la historia de dónde nació DevOps, cuál es la convergencia. Por ejemplo, hay algunos conceptos que se vienen de Toyota que dice cuando hay un error, la fábrica se para hasta que el error no se arregla. Y uno está medio acostumbrado hoy día a parchar las cosas. Entonces, si hay un problema, un servidor no funciona, un software no funciona, mira, pongámosle unos palitos y seguimos hablando y lo arreglamos después. Eso es un concepto que en DevOps se conoce, más que eso, en cadena de valor
y en Toyota se conoce como la deuda tecnológica. Entonces, mientras más de estos parchecitos tengo, más tiempo voy a gastar en mantener sistemas para que no se caigan, en lugar de estar liberando nuevas mejoras. Entonces, hay todo un enfoque hacia cómo administramos nuestra tecnología dentro de las empresas que DevOps, la cultura de DevOps nos ayuda a incorporar. Y hay uno, no es necesario que tenga sistemas sofisticados cuando uno piensa, por ejemplo, en para qué uso Excel adentro de la empresa. Y a mí me encanta partir cuando llega una organización nueva, es pedirle a la gente un assessment de cuánto saben ocupar Excel. Están ocupando las macros, saben todo hacer fórmulas, buscar tablas, y desde ahí uno empieza a meter una cultura de que hay que capacitar a la gente, hay que hacer que hagan el trabajo lo más eficiente posible, que le saquen partido a las herramientas, que colaboren compartiendo archivos, o sea, en lugar de tener Excel en el computador, cada uno tienen que estar en repositorios compartidos. Entonces, estos conceptos que nacen a lo mejor de un mundo más de desarrollo de software, se expanden naturalmente a cómo uno gestiona todo. Y el ejemplo súper simple es, ¿qué es más eficiente? Yo trabajo mi presentación, tú trabajáis tu parte, después la juntamos y ver qué pasa, o hacemos la presentación todo junto en un archivo compartido. Esas ideas que son bien simples es parte de lo que DevOps también defiende. Entonces, ¿qué es lo que se puede ganar? Chuta, yo creo que se gana harto en hablando, por ejemplo, liderar productos nuevos, me demoro nuevos, puedo validar rápidamente hipótesis de negocio en lugar de esperar quizás qué funcionalidad. Con los costos que tenemos hoy día en servidores, yo puedo levantar una página web en muy poco tiempo con un landing page, después empiezo a agregar funcionalidad y hago un trabajo mucho más iterativo que nos puede ayudar a equivocarnos rápido y validar rápidamente hipótesis de negocio también. Entonces, en cualquier ámbito que uno lo mide, esta metodología es bien profunda y tiene un impacto en el día a día. Por ahí, una de las frases que más me gusta de cuando uno va leyendo estos libros dice, más importante que el trabajo del día a día es la mejora del trabajo del día a día lo que nos va a llevar a ser bueno en lo que estamos haciendo. Y eso un poco, desde mi punto de vista, lo que está en el corazón de lo que hace DevOps. Sí. No, no, tienes razón. Eh, es interesante verlo desde ese punto de vista. ¿Y tú, Andrés, cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hoy día DevOps se ha transformado en un habilitador de valor. O sea, es capaz de cambiar lo que hay en las organizaciones. Es capaz de incluso empezar a mostrar cosas que estábamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, no sé, un ejemplo básico. Antes teníamos 10 clientes y hacíamos un proceso, alguien hacía un proceso manual por ahí. Sí, vale, para 10 clientes quizá, bueno, ya uno dice, ok, está bien que alguien lo haga de manera manual, vale. Escalémoslo a 5 millones de clientes. ¿Está bien que lo siga haciendo algo manual, alguien de manera manual? Claro que no está bien. Y lo que pasa es que los tiempos van cambiando y también la gente quiere cosas más rápidas. Y justamente DevOps, agilidad, te ayudan a poder entregar soluciones de manera más rápida, a que esos procesos que antes los hacías de manera manual, ahora siempre pienses en hacerlos de manera automática, siempre pienses en integraciones. Cuando tengas bien identificado, puedas realmente ir a ver alguna herramienta, algún scripting que te pueda funcionar para resolver eso. Y de esa forma tener mapeado cómo esa generación de valor le pega a objetivos estratégicos de la organización, cómo eso aumenta las ventas, cómo eso aumenta las reservas, cómo aumenta un onboarding de tarjetas de crédito, eh, cómo me permite entregar más madera en una empresa, cómo puedo mejorar los sistemas de logística y así sucesivamente. Por eso es que hoy día metodologías como esta finalmente permiten que yo pueda acelerar el path que yo hoy día tengo. Sí, no, tienes razón. Incluso parte de lo que comentabas que yo lo he visto en un par de experiencias, que por lo general muchas organizaciones cuando comienzan a implementar DevOps, incluso sus equipos de trabajo cambian, se vuelven, sí, multidisciplinarios, pero incluso cada uno de los participantes del equipo tienen un conocimiento extremadamente distinto al que tenían antes de la empresa. Porque todavía yo creo que en muchas partes existe esa mentalidad de mi trabajo es este, y si algo, no sé, cruza la línea de mi definición de puesto, no es mi problema. Yo creo que algo también que provoca el comenzar a construir estos equipos
es que comienzas a ver de que eh, tus problemas no terminan ahí, sino que terminan afectando a otros y si tú no resuelves tus problemas, tus costos, vas a arrastrarlo y vas a afectar a otros. Y en eso, Rodrigo, también va un proceso de cambio que te ayuda a entender que tu trabajo, tus problemas, no son tuyos, en realidad son de la organización donde trabajas. Y cualquier problema que tengas finalmente se arrastra. Si yo, si yo tengo la posición de que yo hago de aquí hasta aquí solamente, eh, soy un número pequeño dentro de una organización. Pero si yo soy capaz de ver mucho más allá, soy capaz de entregar mucho más valor desde ese punto de vista, porque entiendo KPIs, porque entiendo los objetivos, porque sé que lo que estoy haciendo le pega, soy capaz al negocio, porque soy capaz de ser owner para resolver los problemas. No significa que yo los tenga que resolver, pero sí que soy capaz de entender que existe un problema y puedo ir y golpear la puerta a otra área, puedo ir y llamar más personas, puedo conseguirme profesionales que me falten, eh, puedo ir a buscar la solución para las cosas. Y eso obviamente hace que la empresa ande mucho mejor y también mejora muchas otras cosas como el clima laboral. Ya no te ven como alguien que, bueno, no, Andrés llega a tal hora, se va a tal hora y bueno, ya hace lo que le dijeron y no hace nada más. No, te ven como un colaborador que realmente eres útil también para una organización. Y eso también es súper potente porque te motiva a ti a seguir también creciendo. Que no, y eso es interesante también cuando uno lo ve, también el cómo te afecta el exterior, el contexto. Porque incluso una de las preguntas de los asistentes, Víctor nos pregunta y nos dice cómo gestionar el contexto de las organizaciones con desempeño en base a silos o parcelas y que quieren cambios con una visión y prácticas como DevOps. ¿Qué creen? ¿Cómo hacemos esa gestión del contexto organizacional? Claro, ahí ¿cómo parte uno? En esas empresas que suele haber una visión muy de silos, lo que uno tiene que hacer es partir con pequeñas pruebas de concepto que permitan demostrar que la integración entre las áreas es lo que realmente te permite implantar agilidad, te permite implantar DevOps. Si uno trata de vender estas ideas como un gran proyecto donde uno hace promesas de ahorro eh, o de mayor retorno sobre la inversión y todo eso, son muy difíciles de vender. Pero es mucho más fácil si uno pide ciertos recursos, ciertas incluso horas hombre de algunos equipos, ¿cierto? Y que sean de varios silos, ¿cierto? Dice, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba, nos vamos a juntar un día y vamos a hacer un one room, donde todos nos vamos a juntar y vamos a tratar de resolver esta problemática de negocio y la van a ver de una arista donde antes no la veían, porque antes todos veían que una cosa la hacía David, otra cosa la hacía Rodrigo, otra cosa la hacía Andrés, y cada uno hacía su pega por separado. En cambio, cuando los ves juntos y los asocias a un objetivo en común que andes buscando, te vas a dar cuenta que las cosas andan mucho mejor. Que ahí también algo que lo he visto, bueno, lo he recogido muchas veces cuando tú le preguntas de repente quizás a alguien más de los niveles más bajos en una organización cuando han pasado por este proceso, es que logran tener quizás hasta esa visión. Incluso de repente las organizaciones consiguen esa contingencia en todos los niveles porque de repente hasta puede ser incluso alguien que no participa de manera activa en las decisiones, pero sí tiene esa capacidad de sentir cuando algo va a fallar y puede actuar, o sea, muchas veces puede incluso ser partícipe de un cambio en algo con lo cual en estructuras más clásicas nunca sería parte. Mira, por Mm. ejemplo, ahí Cristian nos comenta, nos dice que gran parte de lo que hemos comentado se produce al cambio de paradigma que rompió la nube y que incluso parte de todo lo que eh, se está viendo el cambio es porque ya no existe esta infraestructura física y que todo está más en la nube, la virtualización. Pero a ti que te ha tocado visitar organizaciones, David, eh, ¿cuánto, ¿en qué porcentaje crees que Chile participa en la nube, está virtualizado? Porque a mí todavía me ha tocado ver cambios de servidores de 30, 40 años
y no saltan a la nube, sino que lo cambian por un servidor que igual es viejo. Sí, yo no tengo el porcentaje ahora para entregarlo. Lo que sí me acuerdo claramente es que Chile es de los países en Sudamérica que más rápido se ha migrado a la nube, y por lejos. O sea, de hecho, las empresas grandes ven Chile como un proxy para determinar qué es lo que hay pasando después en Colombia o en Ecuador, o Argentina, incluso Brasil está un poquitito más cerca, pero Chile es bien pionero en lo que es migrar, y adoptar tecnologías rápidas, tecnologías nuevas. O sea, en el contexto latinoamericano somos los early adopters de la región. Y en el ranking de competitividad digital que les comenté, un poco eso está reflejado ahí. O sea, un poco la pregunta anterior y para ver si es que la nube o no lo que lo cambia, cambia el paradigma. Yo creo que tiene mucho que ver también con algo que comentamos al inicio depende harto de la empresa, la cultura que tiene. Las empresas que vienen, One, por ejemplo, que vienen con otra mentalidad, se suben mucho más rápido estos cambios y la fricción interna de un equipo individual que quiere implementar o empujar, digamos, una mejora, es bastante menos el roce que empresas que son típicamente de un empresario que fue creciendo y la empresa familiar se terminó convirtiendo en un monstruo, que tuvieron sin ninguna duda una capacidad de hacer negocio gigante, pero después le ha costado evolucionar. Y ahí la verdad es que la respuesta es bien difícil, eh, decir cómo uno puede no de arriba hacia abajo, sino que medio que de abajo hacia arriba empujar el cambio. Lo único que puedo comentar, lo que yo he visto que funciona, es primero partir por los procesos propios. O sea, tratar si uno está convencido que adoptar estas metodologías funciona, hay que empezar a aplicarla en uno, después en el círculo inmediato, y después, si uno está en el ámbito de tecnología, es súper fácil ayudar, por ejemplo, a recursos humanos, ayudar al área de finanzas, ayudar al back office que está menos relacionado con el TI. Entonces, a mí en particular me funcionó, validar los proyectos que estábamos haciendo, usándolos nosotros primero y mostrar el valor que le entregábamos a los clientes, pero también mostrar cómo les hacíamos ahorrar plata a la empresa, automatizando reportes por ejemplo, de reclutamiento o armar algunos reportes financieros. Entonces, uno cuando es medio adverso el ecosistema, uno puede partir así, de a poquito, con cosas propias y después tratando de apoyar a las áreas que tienen ganas de que la ayuden también, por lo mejor hay una unidad que no lo quiere hacer, pero ir buscando mapas gente dentro de la organización que no arme un mapa político que se empieza a convertir en favorable. Y después la cuestión se termina dando vuelta, pues ya llega un punto en que la organización no puede sino reconocer que estas cosas funcionan. Sí, no, tienes razón. Bueno, mientras, para darle un espacio de tiempo quizás para que nos puedan dejar otra pregunta en el chat, les cuento un poco sobre el programa. Sí, yo doy mi disculpa, por problemas técnicos llegué un poco atrasado. Yo soy el director del programa, mi nombre es Rodrigo López, y en la construcción del programa tuvimos un enfoque bastante especial, ¿ya? Aquí les muestro un poco cuáles son los contenidos. El programa lo diseñamos en términos de que no sea, podríamos decirlo, algo extremadamente técnico que te diga tienes que comprar, 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 instalar, instalar, sino que tenga ese giro, ese análisis para descubrir el por qué haces las cosas. Por lo tanto, parte del programa, el primer curso, comienza pensando muchas veces cuáles son los nuevos modelos de negocio, que yo creo que muchas organizaciones han tenido que cuestionarse respecto a evolucionar. Yo creo que incluso ahí parte de lo que hace Andrés con Tempo de cómo cambiar una estructura que funcionaba de manera clásica, cambiarlo a un entorno digital que se vuelva dinámico, que pueda responder, muchas veces te logra destrabar esos procesos. Luego tenemos un segundo curso, que es incluso lo dicta David, que es adopción de la cultura de Ops, donde se analiza el por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos. Que la decisión no es algo antojadizo o una meta de, listo, lo hacemos este año. No, uno debe definir un mapa de ruta respecto al por qué lo vas a hacer y cómo lo vas
a ir haciendo estos pequeños cambios para alcanzar este desarrollo cultural, que por supuesto estos pequeños cambios los realiza trabajando los equipos de personas. Y aquí es donde en el tercer curso Andrés va a presentar en el programa todos los detalles del cómo nosotros debemos ajustar nuestros equipos de trabajo hacia estos entornos, que tienen características únicas y también hay que actuar de manera, digamos, especial. Yo creo que todas las organizaciones, todos nos dimos cuenta durante estos periodos de cuarentena en que tuvimos que trabajar en horarios flexibles, en la casa, en el trabajo, algunos días sí, otros días no, que distintos compañeros de trabajo estaban o no estaban disponibles físicamente, que cambia la dinámica. Yo creo que esta misma posibilidad de hacer este tipo de actividades eh, por internet, desde cualquier sitio, de la comodidad del hogar, cuando uno puede comenzar a trabajar de esa forma, quizás de manera más cómoda, uno puede trabajar mejor los equipos. Y es parte de lo que analiza Andrés en este curso. En el cuarto curso del programa, digamos, aquí donde ya se analiza el catálogo completo de herramientas, porque ya hicimos el análisis de qué necesitamos, dónde lo necesitamos, cómo tenemos que trabajar con las personas, y es como, ya que tenemos los recursos listos, comencemos a trabajar muchas veces las partes más duras de nuestro sistema, software, hardware, qué tengo que instalar, por qué, dónde, cuál debería ser mi objetivo en mediano y largo plazo. Y finalmente, el último curso del programa, que es uno que dicto yo, me dedico a revisar el qué hacemos después. Muchas organizaciones ven implementar DevOps como un proyecto de 6 meses y muy bien, implementamos DevOps, terminó el proceso, podemos ir a descansar y no. No sucede ahí, es un proceso continuo que te exige volver a analizarlo. Y muchas veces puede que tengamos malos resultados como veíamos al principio. Puede que las cosas fallen. O incluso, yo creo que le ha pasado a muchas organizaciones en Chile y en el mundo de que cuando les empieza a ir bien, crecen de forma tan rápida que no pueden mantener esa capacidad de crecimiento y es necesario adaptarse a tus resultados. Necesitas comenzar a escalar, que es lo que vemos en el último curso del programa. El programa lo diseñamos de tal forma que le sea útil a cualquier integrante de la organización. El mix está diseñado para que no solo se convierta en un aplicativo donde aprendas a usar herramientas, sino que entiendas el por qué lo haces, que existe esa justificación. Marcela, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, profesor, no, por lo menos a mí no. Perfecto, Yo le entonces, envié a su chat lo que ya, teníamos. quizás me gustaría conocer quizás palabras finales de David, de Andrés, respecto a ¿por qué sería útil quizás para todos aquellos que estén interesados en tomar este programa? ¿Cuál es la diferencia quizás entre hacerlo, eh, tomar algún curso por Udemy o por otra plataforma? Bueno, yo creo que principalmente como está diseñado el programa, te ayuda a ir evolucionando de los conceptos, del por qué uno debería pasar por incorporar esta cultura a la empresa y después se termina con un ámbito un poco más técnico. Entonces, este es un programa que está más pensado para acompañar a alguien que se quiere incorporar en esta cultura y no tanto, en general los cursos como los que mencionas tú son más implementa esta tecnología. O puede ser también que esté solo una parte. Aquí este programa está más pensado para abarcar todo el abanico y que sea un poco también una invitación no solamente a gente técnica, que está tratando de entender desde un punto de vista más de management, de cómo se tiene que abordar un proyecto de adopción de cultura de DevOps. Entonces, yo diría que es un programa que está bien redondito, que tiene un abanico bastante amplio de conocimiento. Y después, bueno, estamos nosotros, si nos quieren contactar también, es un poco más, es digital, pero todavía es más cercano.
Y yo también ahí los quiero dejar invitados también al diplomado. Está súper entretenido, está súper choro. Yo creo que la gracia que tiene es que toca desde puntos de vista que son más conceptuales, como lo decía Rodrigo, como lo decía David, hasta ejemplos un poco más prácticos. Entonces lo que vamos haciendo de cierta forma es un recorrido desde el punto de vista más conceptual hasta que finalmente pueden hacer cosas y pueden tocar, de cierta forma pueden probar con herramientas. Nosotros también vamos mencionando, yo menciono algunas herramientas colaborativas típicas que ustedes van a poder encontrar en el mercado, eh, herramientas, por ejemplo, para gestionar código fuente, para que puedan hacerlo entre varios, documentación como la que podrían hoy día, no sé, hacer en Confluence, hacer revisiones entre varios, incluso las mismas ofimáticas que existen hoy día. Son herramientas que finalmente ayudan en el proceso de la colaboración. Pero lo que pasa es que finalmente hay que hacer un cambio de switch. Y ese cambio de switch lo invitamos a hacer justamente en este diplomado, para que ustedes vean DevOps finalmente como nosotros lo decimos, como que es una cultura, ¿ya? Y no es un proceso, una moda que viene alguien que lo coloca ahí, se ejecuta un rato, medio funciona, medio no, sino que vamos a invitarlos a que finalmente vivan esto dentro de sus empresas, les vamos a mostrar también algunos ejemplos de cómo esto funciona. Así que bueno, ahí los dejamos invitados al diplomado para que puedan sumarse. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias David. Ha sido una conversación bastante interesante. Yo creo que yo veo en Chile existen muchas oportunidades. Incluso yo creo que muchas empresas eh, existen estos diógenes de datos, tenemos estas deudas tecnológicas, tenemos infraestructura al cual nos está sacando todo el partido. Por lo tanto, eh, es interesante el ver cómo podemos comenzar a sacarle provecho a ello y montar una cultura, o sea, algo que no dependa de ti, sino que existan todos esos esfuerzos conjuntos hacia esa dirección. Si alguien tiene alguna duda, igual podemos responderlas, pero muchas gracias a todos por asistir. Sí, bueno, yo me quiero sumar a las palabras de nuestros profesores. Ustedes pudieron conocer al cuerpo académico de este nuevo programa. Así que los dejamos cordialmente invitados a visitar www.uejecutivos.cl y saber más y conocer más acerca de adopción e implementación de la cultura DevOps. ¿Ya? Quiero agradecer a David Charafia, a Andrés Aranda y al director académico de este programa, Rodrigo López, por habernos acompañado esta tarde. Y por supuesto, a todos ustedes les agradecemos la espera, que fue casi un poquito más de 10 minutos. Les queremos recordar que les haremos llegar la presentación y la grabación a los correos electrónicos los cuales ustedes se inscribieron para esta actividad. Así que muchas gracias profesores por acompañarnos y tengan todos muy buenas tardes. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, nos chao. vemos.